por desgracia, y eso sería una buena observación, contrario al mito que hay, Cuenca no está planificada, Cuenca está ordenada, es distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos en la etapa del ordenamiento territorial, siendo grandes ordenadores territoriales muy buenos. Tuvimos el primer plan de ordenamiento a nivel cantonal, una serie de cosas muy buenas. Pero ordenar es muy distinto que planificar urbanísticamente. Cuando yo hago un plan de ordenamiento, por eso es que hago la diferencia, cuando hago un plan de ordenamiento yo establezco un territorio X, le hago un diagnóstico, identifico sus limitantes, sus potencialidades, sus vocaciones, ¿sí? Ya, que es muy distinto. Ya. Le cruzo con el, ¿cómo diríamos? Primero con lo que serían las directrices de jerarquía mayor, por ejemplo, el Plan Nacional del Buen Vivir, ya, uno, con todas las expectativas ya a nivel local, a nivel provincial, ¿sí? Por ejemplo, uno no va a encontrar un sitio en el que la vocación sea industrial. Cuando uno va a ir a una parte en Tarqui y decir, oiga, si es que aquí hay la vocación industrial, solo hay vacas. No, pero es en cambio la directriz de jerarquía superior, provincial, nacional, o el mismo requerimiento nacional de la ciudad, que define cuál va a ser lo que finalmente esté ahí. Y lo que uno verifica en cuanto a vocación es si es que es compatible, que es de ahí. Por ejemplo, en Tarqui en general no debería darse porque el uso, la vocación es más bien una vocación productiva de reses, de leche, por ejemplo, y sería una especie de desperdicio llegar a pavimentar todo para poner industria. Por el contrario, si uno piensa en un área árida como el valle, como por el pronto Pacha, ¿sí? Que no tienen ese nivel de producción, uno puede pensar en que se le puede cambiar el rol hacia lo que sea teóricamente. O sea, estoy describiendo cómo sería el tema del ordenamiento. Entonces, con eso finalmente uno dice, aquí va vivienda, aquí va comercio, aquí va ya, listo, ya. Sobre eso, finalmente se hace sobre sectorización se hace una normativa que tiene por un lado el uso del suelo y por el otro la ocupación. En el uso se hace un listado de usos en el que hay principales, compatibles y complementarios. Por ejemplo, si mi uso principal es la vivienda, los compatibles van a ser los servicios, por ejemplo. ¿Ya? Yo que sé, servicios de salud, educación, ¿ya? ¿Sí? Serían los complementarios, porque son los que le van a complementar a la acción de vivir ahí. Y los compatibles son los que no son estrictamente necesarios, pero no generan problemas. Por ejemplo, servicios profesionales, o sea, una opción de un ingeniero. No es que es necesaria para que esté ahí, pero tampoco me genera problema. Por el contrario, de incompatible, si yo quiero hacer un matadero de pollos, por ejemplo. Ya, ¿sí? Entonces se va más o menos en ese rango de usos. Luego de eso está el tema de la ocupación. El tema de la ocupación evidentemente se cruza con ciertas limitantes, por ejemplo paisajísticas, de calidad del suelo, de dotación de servicios, ¿sí? Si es que hay áreas patrimoniales, cualquier tipo de afección que pueda tener. Un área que no tiene ninguna de estas limitantes y tiene un muy buen suelo, muy buenas vías, muy buenas obras, evidentemente no puede plantear, por ejemplo, edificación en altura, ¿ya? Si es que, por ejemplo, se trata de un terreno contrario a eso, que tiene fuertes pendientes, que tiene limitantes para dotación de agua, que por la misma pendiente uno no puede ir a implantar, por ejemplo, una escuela. Entonces uno tiene ya que, por más que el suelo sea sumamente resistente, digamos ahí, no puede poner en altura porque no puede colocar una densificación alta en un sector que no tiene esa vocación, llamemos así, ¿ya? Entonces uno empieza a generar ese tipo de cosas, ¿ya? El limitante que sucedió y que ha generado muchísimos problemas aquí es que luego de las grandes planificaciones en ordenamiento que se hicieron, ¿sí? Que fueron muy buenas, recalco, nadie retomó. Tuvimos administraciones, por ejemplo, después de las de Corcho Cordero, que fue un planificador, fue un ordenador, pero terminó la administración de él y quien vino no fue un planificador, ejecutó lo que él había dejado, ¿ya? Y desarmó otras tantas cosas, entonces no le interesó continuar, entonces simplemente hubo una especie de estancamiento. Y les doy un ejemplo: sectores que estaban previstos para que se hiciera edificación en altura, con miras a que la densidad de la ciudad se concentre ahí y no salgamos a depredar el campo, que es lo que nos ha pasado, no se pudieron dar. ¿Por qué? Porque se llegó al punto de decir, este sector va a crecer en altura, pero uno de los requerimientos para crecer en altura es que tenga una vía de 12 metros. Como no se planificó urbanísticamente, no hay vías, y si no hay vías no puedo hacer edificación en altura. En consecuencia, no puedo cumplir lo que ordené.
porque no planifiqué urbanísticamente. Entonces eso derivó en que aunque tengamos ordenamiento, en realidad no se cumplió, ¿sí? Porque lo que venía después de todo el buen trabajo en instituciones se quedó. Nosotros intentamos mucho dar este tipo de planificaciones, hemos dado algunas soluciones, pero es un trabajo bastante fuerte porque hablamos de que son 7.000 hectáreas y más o menos, digamos que esta oficina tiene una capacidad de planificar cerca de 400, 600 al año, ¿sí? Evidentemente esto, si fuera solar urbana y no tuviéramos que renovar, fuera perfecto, dijéramos en 10 años, listo. Pero resulta que tenemos que actualizar planificaciones, que tenemos que planificar sectores que han tenido problemas, que tenemos que planificar cabeceras parroquiales. Resulta que al final terminamos designando no más allá de 100 o 200 hectáreas urbanas. Y eso nos va arrastrando un problema y un problema de que no se terminan cumpliendo muchos de los objetivos. Se sigue manteniendo a flote y en buen estado la ciudad, pero empiezan a darse un fenómeno acumulativo de problemas, ¿ya? Yo les decía que cuál quieren escuchar, si la formal o la verdad, porque formalmente les van a decir Cuenca está planificada. Realmente está ordenada, muy bien ordenada. Si eso hay que reconocer, está muy bien ordenada, salvo algunos malos comportamientos de empresas o de ciertos individuos que han actuado mal, pero en general está bastante bien. Había un estudio sobre usos en la ciudad que decía que cerca del 97% está cumpliendo lo que se planificó, no así la ocupación. O sea, el tema de edificación no se ha cumplido porque no se llegó al detalle, ¿sí? Esa es una de las situaciones. Entonces ahí ustedes tenían que enfocar primeramente cuál de las dos planificaciones a las que se refiere. Ya, les he dado los dos panoramas, ¿ya? En el tema de cómo se da un permiso o demás, en el caso de Monay específicamente, como es una zona que ya digamos está incorporada a la ciudad desde hace ya muchísimos años, son planes antiguos que inclusive ya muchos hasta han desaparecido, hay otros que se conservan en los archivos de aquí, ¿ya? Cuando se llega al punto en el que ya todas las vías están pavimentadas y todo, es más sencillo dar una autorización, ¿no? Casi se reproduce lo que hay alrededor, ¿no? Y a nivel de uso se respeta lo que sí está claramente definido, ¿sí? Les digo esto porque a veces hay planificaciones que resulta que se han perdido, ¿ya? Pero como la zona está consolidada no representan un conflicto. Evidentemente para poner cualquier actividad económica uno lo que hace es sacar una licencia urbanística. La licencia urbanística le dice qué puede hacer, cómo y hasta qué límite tiene. Hablo de cuáles son los usos compatibles, los incompatibles y demás cosas están ahí. Si yo quiero poner una peluquería, tiene que verificar que está en esa línea de usos, ¿ya? Una vez que tiene eso, evidentemente tiene que sacarlo los permisos de funcionamiento y demás, a partir de esa licencia urbanística que le va a decir qué es lo que puede hacer. El error de mucha gente es que compra un terreno, dice aquí me queda excelente una lavadora de carros y resulta que vaya y no es un uso compatible. Y viene ese conflicto y es la administración la que es mala, la que no le deja invertir al ciudadano, la que no puede, cuando es en realidad una mala costumbre nuestra que pensamos que todo está libre y en realidad hay un montón de normas de buen vivir que tenemos aquí, nada más. Eso de manera general, no sé si esquemáticamente necesitan algún otro tipo de aclaración. No, me parece que